Hola, ¿es más lenta la rotación de la Tierra? ¿El núcleo interno se ha detenido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta exaltación en las redes con esta nueva novedad? Vamos a discutirlo en este video y voy a intentar explicarlo de la forma más clara. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, España. ¿El núcleo de la Tierra se ha detenido? Estas son las preguntas que están siendo visibles ahora mismo en las redes e incluso en algunos medios de comunicación. El día se está haciendo más largo, más corto. El núcleo de la Tierra ha invertido su giro y todo esto va a tener unas consecuencias catastróficas en el campo magnético de la Tierra, en la duración del día, en el clima, etcétera, etcétera. Vamos a intentar explicar qué está pasando. Primero, la estructura interna de la Tierra. La Tierra es un planeta diferenciado. Esto quiere decir que hacia el interior de la Tierra tenemos lo primero es la corteza, donde estamos nosotros, donde están las montañas, los océanos. Luego viene toda una sección llamada manto, que tiene una densidad del tipo de la roca, es rocoso. Luego un núcleo externo, que es el líquido y es el causante de toda este lío en los medios, y luego un núcleo interno compuesto de hierro y níquel principalmente, que podría ser sólido. Esta diferenciación de estructura también se ve en los planetas Venus, Mercurio, Marte, incluso se ve una diferenciación en la Luna y en uno de los asteroides más grandes que se llama Vesta. Una cosa que hay que aclarar primero es que en el diagrama aquí podemos ver que las secciones están muy bien definidas con unos límites muy precisos. Eso no pasa así. En la naturaleza las cosas son mucho más graduales. La diferencia entre la corteza y el manto, entre el manto y el núcleo, no es una línea, no es un cambio de fase bien abrupto, sino que es algo que se va mezclando. Entonces la roca del manto está muy en contacto con la roca de la corteza y la parte líquida del núcleo interno es algo que va cambiando de densidad hasta llegar a ese manto rocoso. ¿Cómo se intuyó todo esto? El núcleo interno fue descubierto en 1936 con la detección de ondas P y ondas S, ondas sísmicas, eh, a través del planeta. Sucedió un terremoto y con las estaciones sísmicas se detectaba eh, cómo llegaban esas ondas al otro lado del planeta. Y de esta forma, los cambios en la velocidad de estas ondas revelan que el núcleo del planeta, que tiene unos 7.000 kilómetros de ancho, recordemos que el diámetro de la Tierra es de unos 12.000, o sea que prácticamente la Tierra es todo núcleo, está formado por un centro sólido, hecho principalmente de hierro, dentro de una envoltura de hierro líquido y otros elementos. Entonces, tenemos estas ondas sísmicas que nos dicen que ese núcleo interno es líquido y estaría girando. Si te está gustando todo lo que estás viendo, todo lo que estoy informando, suscríbete al canal, que voy a seguir haciéndolo, y envíale este link a todos tus conocidos. ¿Qué pasó ahora? Tenemos un nuevo artículo de estos dos investigadores, Yang y Song, y que aclaran que hay como una variación de varias décadas en la rotación del núcleo terrestre. Ellos dejan muy claro que el núcleo interno ha detenido su giro con respecto al manto, y esta es la parte que induce a todas estas confusiones. Con respecto al manto. Eso quiere decir que si tenemos el núcleo que está girando, se ha detenido, o la velocidad relativa al manto es la que ha cambiado, pero no es que se ha detenido la rotación del núcleo, se ha detenido con respecto al manto. ¿Cómo hicieron esto? Estudiaron terremotos ocurridos principalmente entre el año 1995 y 2021
y descubrieron que esa superrotación del núcleo interno, o sea, el núcleo interno estaba girando un poquito más rápido que el manto, se había detenido alrededor de 2009. Se había detenido quiere decir que la rotación respecto al manto ya no era más rápida que la rotación del manto. Observaron el cambio en varios puntos del planeta, lo que según estos investigadores confirma que se trata de un verdadero fenómeno planetario relacionado con la rotación del núcleo, y no solo de un cambio local en la superficie del núcleo interno. Voy a intentar explicar este fenómeno con un ejemplo un tanto simple. Le he pedido prestado la pelota a mi hijo pequeño. Este sería el núcleo interno y tenemos el manto y la corteza aquí. Si girasen a la misma velocidad, girarían de una forma bastante homogénea entre los dos cuerpos. Recordemos que el núcleo interno es líquido y que el manto y la corteza no lo es. Entonces, lo que está pasando es que el núcleo interno está girando a una velocidad diferente a la del manto. Si nos parásemos en el manto, veríamos que el núcleo interno gira más rápido o gira en un sentido. Y lo que ha pasado ahora es que se ha detenido un poquito el giro de esto respecto al manto y por lo tanto las velocidades relativas son cero. Y de ahí viene la confusión, es que el núcleo interno se ha detenido respecto al manto. Algunas cosas que tenemos que aprender o que aprendimos con todo este ejemplo. Los planetas terrestres, Venus, la Tierra, Marte, están diferenciados. Eso quiere decir que tienen un núcleo interno de diferente densidad que el manto y la corteza donde nosotros estamos. Si ese núcleo está girando un poquito más rápido que ese manto, se llama superrotación de ese núcleo. Y si está girando un poquito más lento, subrotación. Eso lo van a escuchar en las noticias que están circulando. ¿Qué quiere decir que ese núcleo se ha detenido respecto al manto? Quiere decir que ha dejado de tener superrotación y está girando ahora con la misma velocidad que ese manto. Entonces, ¿el núcleo de la Tierra se ha detenido? No, para nada, no se ha detenido. Lo que ha pasado es que el núcleo de la Tierra ha cambiado un poquito la velocidad y principalmente esto se debe a los roces que hay entre las dos fases, entre el núcleo líquido y el manto, y se ha frenado respecto al manto de la Tierra. Repito, respecto al manto de la Tierra. Esto tiene que quedar muy claro. ¿El día se hace más largo, se hace más corto? No, en absoluto. ¿El núcleo de la Tierra ha invertido su giro? Tampoco, no le ha pasado nada al núcleo de la Tierra, quedémonos tranquilos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha detectado un ligero cambio en la rotación del núcleo interno que podría ser algo periódico en el tiempo, algo que dure incluso varias décadas. Y lo que están observando ahora es ese pequeño cambio en la rotación del núcleo interno respecto al manto. No hay cambios en la duración del día, en los campos magnéticos, ni en el clima de la Tierra. No hay que preocuparse. Si te ha gustado todo lo que has visto, suscríbete al canal y envíale este link a todos tus conocidos.